¿Y si te dijera que las películas de terror, que tanto te han intrigado, son solo una sombra de lo que pudieron haber sido? En los archivos secretos de Hollywood, ocultos bajo capas de revisiones y decisiones de estudio, existen versiones alternativas, guiones descartados que contienen ideas mucho más extrañas, más profundas y filosóficamente complejas. Bienvenidos a nuestro archivo. Hoy desenterramos los diseños narrativos que fueron considerados demasiado audaces para el público. El proceso de escritura de un guión es un campo de batalla creativo. Por cada escena que llega a la pantalla, existen docenas de páginas que terminan en la papelera, no porque fueran malas, sino porque eran diferentes, más abstractas, más ambiguas o simplemente demasiado extrañas para el consumo masivo. Los estudios, buscando siempre la fórmula más segura, a menudo simplifican estas visiones originales. Tachan títulos, reescriben finales y diluyen conceptos que podrían desafiar demasiado al espectador. Pero esos borradores, esas versiones cero, no desaparecen. Se convierten en leyendas, susurros entre cineastas sobre lo que pudo ser y no fue. En estas páginas olvidadas no solo encontramos escenas eliminadas, sino universos enteros que nunca llegaron a existir. Mundos con reglas distintas, personajes con motivaciones irreconocibles y finales que te habrían dejado pensando durante semanas. Acompáñanos en este viaje a través de los rollos de película, perdidos y los guiones secretos para descubrir el verdadero arte que se esconde detrás del terror que conocemos. Vamos a sumergirnos en nuestro primer caso de estudio. Imagina a un antagonista que conoces bien. Ahora, borra todo lo que sabes sobre él. En un primer borrador, este personaje no era simplemente una fuerza del caos. Era un filósofo oscuro, un arquitecto de realidades con una lógica interna inquebrantable. Su origen no se explicaba con un simple evento, sino que se insinuaba a través de símbolos arcanos y diálogos que parecían acertijos metafísicos. El guión original lo describía no como una figura que persigue, sino como una presencia que cuestiona la propia percepción de la realidad. Las escenas no mostraban ataques directos, sino manipulaciones sutiles del entorno, pasillos que se alargan hasta el infinito, reflejos que se mueven con independencia, o habitaciones donde la geometría desafía la lógica. Este antagonista no quería destruir a los protagonistas, quería que entendieran su visión del mundo. Una visión tan ajena a la nuestra que comprenderla significaba perderse en ella. La versión final de la película nos dio un villano memorable, sí, pero simplificado, más físico y menos conceptual. Se eliminó el laberinto de espejos filosóficos y se reemplazó por un laberinto literal. ¿Por qué? Porque es más fácil para el público temer a lo que te puede atrapar físicamente que a una idea que puede desmantelar tu mente. El estudio optó por el susto inmediato en lugar del pavor existencial duradero, dejando enterrado a uno de los personajes más intelectualmente desafiantes jamás escritos. Ahora, pasemos a nuestro segundo caso de estudio en el final. El final de una película es su declaración final, el sabor que deja en la boca del espectador. Y en el cine de género, a menudo se busca una conclusión clara, donde el bien triunfa o el mal es castigado. Pero, ¿qué pasa cuando un final se niega a dar respuestas? Analicemos una película cuyo final original era un poema visual, una secuencia onírica y completamente abierta a la interpretación. En lugar de la confrontación climática que vimos en cines, el guión describía al protagonista entrando en una habitación vacía, donde lo único que encontraba era un objeto imposible, algo que desafiaba las leyes de la física y de la propia narrativa. La película terminaba ahí, con un primer plano de la confusión y el asombro en el rostro del personaje, dejándonos a nosotros, la audiencia, con un misterio eterno. No sabíamos si había ganado o perdido, si todo había sido real o una alucinación. Este final era arte puro, una invitación a debatir y teorizar, pero fue reemplazado. En las proyecciones de prueba, el público se sintió frustrado, confundido, querían cierre. Así que el estudio filmó un nuevo final, uno más convencional, con una batalla final y una resolución clara. En pantalla dividida, podemos ver la diferencia de un lado, la acción explosiva que todos conocen. Del otro, la quietud surrealista
y el silencio interrogante que se perdió. Se sacrificó la ambigüedad artística por la satisfacción comercial. El final original sigue siendo un fantasma, una obra maestra de la sugerencia que vive solo en las páginas de un guión y en la imaginación de quienes conocen su existencia. Finalmente, exploremos el concepto más extraño de todos en la mitología descartada. A veces, un guión no solo contiene personajes o finales alternativos, sino todo un sistema de reglas universales and world building tan complejo y bizarro que fue considerado imposible de filmar o demasiado confuso para el público. Imagina un documento antiguo, lleno de diagramas y notas al margen, que describe la verdadera naturaleza del universo de la película. En una de estas versiones, la amenaza no provenía de una entidad o un lugar, sino de un concepto acústico en un sonido prohibido que, al ser escuchado, reescribía las leyes de la causa y el efecto alrededor del oyente. Los personajes no huían de un monstruo, sino del eco de sus propias acciones, que regresaban de forma ilógica y distorsionada. Los bocetos conceptuales mostraban paisajes donde los ríos fluían hacia arriba y las sombras proyectaban su propia luz, todo como resultado de esta contaminación sónica. Era una idea brillante, una forma de terror completamente nueva, basada en la física y la percepción. Pero, ¿cómo filmas un sonido que rompe la realidad? ¿Cómo lo explicas sin que parezca absurdo? La producción habría sido una pesadilla técnica y económica. Así, la idea fue archivada, reemplazada por una mitología más tradicional, más fácil de visualizar y digerir. El sonido prohibido se convirtió en un simple ruido aterrador, y su universo de caos causal se desvaneció, quedando como un eco silencioso en un documento que muy pocos han visto. Al final, ¿qué son estas versiones perdidas? ¿Fracasos creativos o destellos de genialidad que nunca tuvieron su oportunidad? Quizás ambas cosas. Son el testamento de un proceso creativo donde el arte y el comercio libran una batalla constante. Estas narrativas alternativas, estos antagonistas filosóficos y finales ambiguos, nos recuerdan que el cine es un medio de infinitas posibilidades. Aunque no llegaron a la pantalla grande, siguen vivos en la leyenda, alimentando nuestra imaginación y demostrando que a veces las historias más fascinantes son las que nunca se contaron. Son los fantasmas en la máquina, las posibilidades perdidas que forman el alma secreta del cine que amamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a los archivos. No olvides seguirnos para más exploraciones de lo desconocido.